Entonces comenzamos esta segunda parte de la teoría de probabilidades con un concepto nuevo, que es el concepto de variable aleatoria. Vamos a definirlo directamente. Como siempre, el contexto probabilístico implica un experimento E, omega, el espacio muestral asociado a dicho experimento E, es decir, el conjunto que muestra todos los resultados posibles involucrados con ese experimento. Y entonces dentro de ese contexto, dentro de estas condiciones, de estas hipótesis, una variable aleatoria es en principio una función que tiene por dominio el espacio muestral o el conjunto de partes del espacio muestral, y tiene como codominio, en principio, el conjunto de los números reales o un cierto subconjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo considero el experimento de lanzar dos monedas que van a ser distinguibles, porque son distinguibles, el espacio muestral se puede describir como el conjunto de esos cuatro pares ordenados, donde C significa cara, X significa cruz o significa seca, y entonces puedo obtener dos caras, dos secas o dos cruces, o una cara y una cruz. Y la cara y la cruz las puedo distinguir en cuanto al orden porque estoy distinguiendo justamente las monedas. Si yo no distinguiera las monedas, solamente vería una cara y una cruz sin saber a qué moneda corresponde la cara y a qué moneda corresponde la cruz. Pero como son dos monedas distinguibles, el espacio muestral omega tiene cuatro elementos. Entonces yo lo que hago es definir una variable aleatoria de este espacio muestral en R, diciendo que X de cualquier resultado del espacio muestral es el número de caras que hay en ese resultado R. Entonces, por ejemplo, X del par CC es 2, X de los pares XC y CX es 1, y X del par XX es 0. Es decir, ustedes vean que la variable aleatoria clasifica los resultados de omega, los resignifica, los clasifica. Entonces, puedo definir una función de probabilidad P barra, vamos a ver en qué consiste en realidad, pero que en vez de aplicarse a los resultados de omega, se aplica a los resultados de x. O sea, yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué es P barra de x igual a 1? Bueno, P barra de x igual a 1 en realidad es la probabilidad P que ya tenía, definida sobre omega, de los resultados del experimento en donde se ve una sola cara. Los resultados del experimento donde hay una sola cara forman el conjunto que tiene dos pares, el par XC y el par CX. Como hay cuatro pares en total en omega, la probabilidad de ese subconjunto es 2/4, es un medio. Del mismo modo, P barra de x igual a 0 es en realidad la probabilidad que ya tenía definida sobre omega del par XX, que no tiene caras, y eso es 1/4. Y P barra de x igual a 2 también es 1/4, porque es la probabilidad ya definida sobre omega, original, del par CC. Es decir que, en el fondo, lo digo más formalmente abajo de todo, yo tengo la variable aleatoria que tiene por dominio a omega y por codominio a R, tengo la función de probabilidad P original que va de omega en el 0,1 o del conjunto de partes de omega en el 0,1, y tengo la función probabilidad P barra que va de R en el 0,1, que se define así: la probabilidad P barra de que X valga cierto número, de que X valga S, en realidad es la probabilidad P original de la imagen inversa de X de ese resultado S. O sea, del conjunto de resultados de omega, tal que X de esos resultados da S. Eso es formalmente lo que se define como P barra. De todas formas, nosotros en la práctica
No vamos a distinguir a P barra de P, vamos a volver a escribir P. Y por último, así como algo introductorio, las variables aleatorias se pueden clasificar en dos grupos. Variables aleatorias discretas, cuya imagen es o un conjunto finito o un conjunto, ahí dice coordinable con el conjunto de los números naturales. Eso quiere decir que es un conjunto infinito numerable, con la numerabilidad o el infinito numerable propio del conjunto de los números naturales. Ese es el caso de las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias continuas tienen como imagen un conjunto no numerable y en principio continuo que está incluido en R. Esto es lo introductorio de variables aleatorias. Esta clase lo que vamos a hacer es practicar a través de ejemplos, que serán experimentos, cómo reclasificar los resultados de ese experimento que se ostentan en el conjunto omega, que es el espacio muestral, a través de una variable aleatoria que definimos precisamente sobre omega.